Saludos a todos en esta poderosa noche. Bueno, a pesar de todas las victorias, por alguna razón, a Ucrania y a los ucranianos no los aceptan en la Unión Europea. Hoy literalmente llegó la reacción de la Unión Europea. Los clústeres están abiertos, pero la Unión Europea está cerrada, y ahí quieren hacer algo diferente. Y además vamos a discutir muchas cosas más, incluyendo el ataque de hoy de Ucrania contra Moscú, sobre el cual ya hice un video. Hay muchísimas cosas interesantes ahí. Y antes de empezar, quiero mostrarles un video, de hecho completo, sobre la actitud de las autoridades ucranianas hacia los ucranianos. Está bien lo de la Unión Europea, está bien todo lo demás, pero aquí tenemos a cierto personaje. Es un funcionario estatal, el jefe del servicio postal de Ucrania, todo ello se llama Ukrpochta. Y él cuenta que tiene un salario alto, y los que lo critican, ahora escuchen ustedes mismos quiénes son. Malos los que gritan sobre mi salario. Vaya giro. ¿Se imaginan? Un funcionario estatal insulta a los ucranianos con las peores palabras solo porque no les gusta su salario. Solo por eso. No porque no lo quieran, aunque creo que cada vez más personas no quieren mucho a ese personaje ricachón. ¿No es por eso? Bueno, escúchenlo un poco más. Ellos pagan menos impuestos. De ellos, el beneficio para las Fuerzas Armadas es decenas de veces menor que el mío. Lo digo. Adelante. Con una sonrisa maliciosa, ese personaje cuenta que la población, excepto él, paga menos impuestos y, en consecuencia, aporta menos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, él piensa que o trabaja por ese salario esforzándose mucho, o no fue él quien se lo asignó, o algo así. Y dice que, en consecuencia, él es un ciudadano más digno de su país que aquellos, esa chusma, que se atrevió a criticarlo. ¿En qué se están convirtiendo los países modernos? Antes la gente era gente normal, ¿no? ¿Y ahora qué es esto? Pero si Ukrepochta ya desde hace mucho es una empresa que da pérdidas. Le pagan un salario enorme, y en vez de decir gracias porque ese salario se forma con los impuestos de la gente, él no lo entiende. Es como hace poco hubo un diputadillo que contaba que hay una legislación aparte para los diputados y otra legislación aparte para los ciudadanos de Ucrania. Y este tipo cuenta todo eso. ¿Cómo puede pasar algo así en un país donde supuestamente el concepto principal es la democracia? La verdad no lo entiendo. Razón sobre el impuesto. ¿Aman a Ucrania gratis? Vamos a amar a Ucrania por dinero. Así que tu salario lo pagan los ciudadanos con sus impuestos. No es como si fueras un empresario que salió de abajo y ganó ese dinero, y ahora te pusiste un gran salario. La gente es la que te paga. Estoy simplemente en shock. Ni siquiera entiende eso este personaje. ¿De dónde viene su salario? Entonces, ¿qué puede dirigir? Me sorprende cómo puede llevarse una cuchara de borscht a la boca sin derramarla con esas habilidades. Es una locura. ¿Cómo? Ese tipo de personas terminan convirtiéndose en algunos jefes. Bueno, veamos quién pagó cuánto en impuestos. Entonces hablaremos de amor. Amar a Ucrania por dinero. Dice, amemos a Ucrania por dinero. Pues sí. Bueno, eso es así. Es para entender cómo son los funcionarios actuales. O sea, este es uno de ellos y hay otros, por supuesto. Por eso... Bueno, ahora sí. Miren, ahora sobre el rechazo de Europa a Kiev. Los líderes de 27 países se reúnen el jueves por la noche en Bruselas para una cumbre de 2 días. ¿Para qué? Para otorgarle a Ucrania el estatus de asociado en el bloque. ¿Qué es el estatus de asociado? Es cuando te sientas en algún lugar donde la gente se reúne para comer, tú te sientas en una sillita adicional, miras cómo comen y hueles su comida. Bueno, en general, eso es todo. Ellos hacen brindis, ¿no? Se sirven coñac caro, tú ves todo ese espectáculo, sonríes, a veces te hablan, pero tú mismo no haces brindis. Es un concepto bastante tosco de acercamiento. Y Zelensky ya dijo que Ucrania está en contra. Nosotros con el resto, dice Zelensky, somos un puercoespín que muestra las púas contra los enemigos, incluso defendiendo a la Unión Europea. Por eso la membresía asociada no nos conviene, es decir, a Zelensky. Al final, de todos modos, están metiendo a Ucrania en esta membresía asociada, y estos clústeres abiertos, cerrados, que se necesitan para discutir si aceptar o no a Ucrania en la Unión Europea, ya parece que incluso decidieron aceptarla. O sea, simplemente no les importa. 2 diplomáticos de la Unión Europea, según entiendo, dijeron que los líderes al menos pueden empezar la discusión. Las propuestas de Nemerz ya están hoy en la reunión de la Unión Europea, pero muchos dicen que la conversación se pospondrá hasta la cumbre de octubre de la Unión Europea dedicada a la ampliación del bloque. Es decir, esta decisión sobre la admisión nuevamente de Ucrania como miembro pleno y legítimo de la Unión Europea es falsa.
ya que solo en octubre comenzarán a discutir solo el concepto preliminar que propuso Merz. No es que ya vayan a aceptar a Ucrania como miembro asociado, sino que apenas es una discusión preliminar. Bueno, esto es un asunto muy lento y ahora estamos esperando probablemente una sentencia de Zelensky con otro denme dinero. Queremos entrar a la OTAN, queremos entrar a Europa, queremos ir allá, incluso ser miembros de Cabo Verde es broma, claro. Ucrania en general está en la agenda de la cumbre debido al apoyo militar y los esfuerzos de paz. Y los diplomáticos esperan que Zelensky insista también en el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Al mismo tiempo, Kachka les dijo a los políticos, este es el viceprimer ministro Taras Kachka, que espera la apertura de todos. Los clústeres de negociación poco después de que el ministro lance oficialmente las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Bueno, y de repente pasa esto, que no tendrán ninguna felicidad sino una parodia de la felicidad. O sea, esa membresía asociada que en principio no da nada y no quita nada, simplemente bueno, andas por ahí y te sientes orgulloso. Así podrías darte el título de alcalde honorario de Nueva York, por ejemplo, de algún lugar, y andar con esa medalla. También podrías sentirte orgulloso de ser así. En principio, tú limpias las calles, pero eres el alcalde honorario de la ciudad. Eso es maravilloso. Además de todo, aquí nuestra magnífica líder de la Unión Europea, von der Leyen, les pide a los líderes de la Unión Europea que limiten la recepción de refugiados de Ucrania. Se trata principalmente de hombres. Se trata de restringir las reglas simplificadas de admisión para los ciudadanos de Ucrania y limitar el alcance de la protección temporal para que esto no socave la capacidad de Ucrania para la autodefensa. Se trata de ese recurso de movilización, como lo llaman personajes como ese director de UKRPO, que son los ucranianos. Recurso económico, recurso de recursos, recurso de movilización y algún otro recurso. Demográfico también, para dejar ese recurso en Ucrania y no dejarlo salir porque, bueno, hay que pelear. Hay que pelear, como dijo Zelensky, vienen los aviones, vamos a bombardear. Pues más o menos así es esto. Y en consecuencia, si los hombres en edad de reclutamiento no son aceptados en la Unión Europea, entonces queda la pregunta sobre el futuro de ese tipo de político. La política de educación social, militar y económica, eso se ve muy extraño. Y la publicación interpreta todo esto como una insinuación de un plan para dificultar la admisión de hombres sujetos al servicio militar, es decir, rechazar su admisión. Y ya se había escrito antes que los países del bloque de la Unión Europea, respectivamente, están considerando la posibilidad de excluir a los hombres ucranianos en edad de reclutamiento del programa de protección temporal. Se trata de un escenario después de 2027. Es decir, hasta 2027 los hombres en edad de reclutamiento no tienen mucho de qué preocuparse. Pero yo recomendaría que, para quienes planean irse a algún lugar, digamos, probablemente deberían realizar esos planes antes de 2027 porque después será sumamente difícil. Si ahora, digamos, cruzaste el Tisa nadando o atravesaste las montañas, te recogen los guardias fronterizos rumanos y ahí se termina todo el asunto. Pero después de 2027 a esos guardias fronterizos les podrían decir, muchachos, pues van a tener que devolver a la gente de Ucrania a Ucrania. Y entonces los guardias fronterizos, aunque en general todos o la mayoría al menos son buenas personas, me refiero precisamente a los guardias fronterizos rumanos, tendrán que obedecer porque actúan conforme a la letra y al espíritu de la ley, y aquí no hay de otra. Algunos países de la Unión Europea están preocupados por la creciente proporción de hombres en edad de reclutamiento entre los recién llegados, y de nuevo se repite que planean excluir a los hombres. Pero en principio Europa no tiene de qué preocuparse. Hay una enorme cantidad de otros migrantes, incluidos, por así decirlo, los que están en edad de reclutamiento. Y hace unos días contaron lo que pasó en Belfast, lo que pasó en algunas otras ciudades de Irlanda y Francia, pero todo estará bien. Los recién llegados tienen una cultura excelente. Y por supuesto no me refiero exactamente a los ucranianos. Bueno, hablemos sobre las consecuencias del ataque de drones a Moscú. Fue esta noche del 15 al 16 de junio. Ya preparé un video largo. Aquí está, aquí. Aquí estará el enlace, o simplemente pueden ver el siguiente video después de este si se me olvida poner el enlace, pero nos dicen que este no es el último ataque. Ahora la refinería, o mejor dicho, en la mañana se veía así. Este video se publicó a las 9 en punto, no sé si sofocaron el incendio en la refinería o no, pero sofocar un incendio en una refinería es bastante difícil, e incluso cuando se sofoca el incendio, ahí hay muchísimas instalaciones complejas. Repararlas no toma 1 o 2 horas, y tampoco 1 o 2 días.
Por eso todo eso se va a seguir haciendo. Y sí, aquí empezaron las bromas, pero se informa que planean seguir atacando y también planean hacer todo esto de manera regular. En cuanto a la guerra, Rusia, como les conté antes, está empezando a tener problemas económicos. Ucrania, claro, no es enorme, porque Ucrania depende del financiamiento externo y su economía interna, si es que existe, pues ahí va poco a poco. Y en Rusia la economía también poco a poco. Cuando dicen que todo se va a destruir, que los cimientos se han agrietado, que todo está colapsado. No, eso no pasa en un solo mes, pero sin embargo un país por sí solo, digamos, no es capaz de sostener una guerra que cuesta billones de rublos en este caso. Y aquí los analistas ya están diciendo que de hecho, por ejemplo, la parte líquida del Fondo de Bienestar Nacional de la Federación Rusa se redujo del 6.5 al 1.8% y ahora se está vendiendo oro. Además, planean aprobar un presupuesto que tiene un déficit enorme. Pues en el primer mes de este año, el déficit del presupuesto federal superó el 90% del plan anual, y los ingresos petroleros y gasíferos en el primer trimestre se desplomaron casi un 45%, o sea, casi, y además están los créditos bancarios que se acumulan en los balances corporativos como deuda oculta, y todo esto por supuesto es un problema. Además, nos dicen que si los precios del petróleo suben, entonces al menos habrá algo. Pero ahora, si Trump llega a un acuerdo con Irán y el memorándum ya está firmado y los precios empiezan a bajar, entonces el presupuesto no recibirá una cantidad considerable de fondos y las consecuencias de esto tampoco son del todo claras. Divertido. Aquí cuentan que además Occidente podría aprovechar la ventana de oportunidades, ya sea imponer un control de exportación más estricto para la Federación Rusa, además de presionar a las empresas chinas que cooperan con la Federación Rusa, y así sucesivamente. ¿Y seguirán cooperando los chinos bajo las sanciones? Puede que sí, puede que no. Pero en general, como decían los chinos, la peor maldición es que vivas en tiempos de cambios. Pues ahora todos estamos viviendo eso. Y mientras más pasa el tiempo, peor se pone. Zelensky grabó de repente un video sobre todo esto y declaró que si Ucrania arde, Moscú también arderá. Eso lo dijo antes, repito, era algún video. Si vuelan, vamos a bombardear. Pues todo en el mismo tono. Ahí está Moscú, la cumbre y todo eso. Y el apoyo sobre que a Ucrania básicamente le negaron entrar a la Unión Europea. De eso todavía no se dice nada. Pero al parecer después se van a quejar más. Y aquí hay más malas noticias otra vez para Ucrania en cuanto al apoyo. Antes Estados Unidos era un buen socio, más o menos. Pero ahora tal vez ellos mismos están pasando por tiempos difíciles, porque Estados Unidos, según nos dicen, prácticamente perdió la guerra contra Irán. Irán logró lo que quería, y Trump, aunque dice que es un ganador, en realidad sale del conflicto como un perdedor. En el sentido militar, estratégico, económico e incluso moral. Según uno de los analistas, la guerra contra Irán, que Estados Unidos llevó a cabo junto con Israel, no logró sus objetivos. Ninguno de los objetivos que Trump declaró al principio. Al contrario, solo fortaleció a los partidarios de la línea dura en Teherán y posiblemente los impulsó a intentar en algún momento desarrollar armas nucleares. Y, por cierto, también hay un acuerdo, según este memorando, de que la infraestructura iraní dañada será restaurada. Para eso se necesitan 300.000 millones dólares estadounidenses, de los cuales Estados Unidos en realidad no tiene tantos, de hecho, esos dólares. Y además, eso está en el memorando. Y ya J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, declara lo siguiente. El texto del documento dice, no obliga a Estados Unidos a pagar ningún dinero a Teherán. O sea, aquí parece que hay un memorando, pero al parecer es un memorando de Schrödinger. Aquí está, allá no está, en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra. Así es como es, así es esto. A pesar de la existencia de un punto polémico sobre el plan de recuperación de Irán por un monto de 300.000 millones de dólares, al mismo tiempo, J.D. Vance enfatizó que el acuerdo implica cierto apoyo financiero a favor de Irán, pero solo en caso de que Irán cambie su comportamiento. ¿En qué dirección debe Irán cambiar su comportamiento? ¿Qué debe hacer? Bueno, es absolutamente imposible de entender. Además de todo esto, Vance empezó a criticar a Israel. Y aquí viene la siguiente noticia. Las relaciones entre Israel y Estados Unidos se han deteriorado mucho últimamente. Y esto lleva a que ese mismo tándem Israel-Estados Unidos comience a desbalancearse.
Resultó que los aliados que juntos iniciaron la operación especial y la ira épica contra Irán, al final discreparon sobre si ya era hora de terminarla, y ahora se critican mutuamente. Se informa que Trump incluso le gritó a Netanyahu y el propio Trump busca poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que está agobiando la economía estadounidense. Y eso es realmente cierto. Pero el primer ministro de Israel quiere seguir con la guerra, y ahora el jefe de la Casa Blanca se permite hacer comentarios duros sobre él. ¿Por qué están volando edificios?, dice Trump. Dejen de volar todo. Esta crítica es precisamente hacia Benjamín Netanyahu. En otra declaración, él se quejaba de que la recesión económica global provocada por la guerra podría asociarlo con Herbert Hoover y la Gran Depresión de los años 30, pero eso es realmente así. Así que, además de todo, Donald Trump y Netanyahu discutieron el punto de que Irán no produciría armas nucleares, y el primer ministro de Israel, bueno, aquí es bastante lógico, le preguntaba a Trump cómo se podría confirmar eso. ¿Lo confirmarás? Bueno, en realidad así es. Y si antes Irán tal vez ni siquiera planeaba hacer armas nucleares y lo que necesitaban era infraestructura energética confiable, ahora, después de cosas así por parte de Estados Unidos, me parece que sus acciones son bastante justas. Son capaces de, iniciar todo este programa. Me refiero a la creación de armas nucleares. Al final de cuentas, Irán es un país mucho más poderoso y grande, tanto en lo militar como en lo económico, que Corea del Norte. Pero Corea del Norte logró crear armas nucleares, y no solo una bomba, sino varias, y además bastante modernas. Lo que Irán podría lograr solo podemos imaginarlo, pero esas ideas no son nada alentadoras en cuanto a un programa optimista, especialmente para nuestro futuro, estimado espectador. Pero espero que nos consuelen los poderosos líderes, y aquí, de inmediato, irrumpen en nuestro estudio dos tipos que empiezan a discutir que hay que continuar la guerra, que los aviones deben seguir volando y bombardeando. Y aquí se necesitan lentes de potencia, porque a un personaje así, no tan pequeño como el de la derecha, se puede percibir que de él simplemente emana un flujo de patriotismo y poder tan grande que ni los lentes ayudan. Aquí la posición actual, especialmente con el orador anterior, puedo decirlo, de inmediato, las fronteras del 91. ¿Quién lo dudaría que Pirosochok va a abogar por las fronteras del 91? Este aterrador tarificu, como dicen los españoles, el pastelito de mamá, sentado en algún sofá cómodo, cuenta cómo se debe hacer. Ya no hay suficientes caricaturas para personajes como este, pero mírenlo. ¿Y está luchando? No, por supuesto que no. Pero sin embargo, ahí está, como diría alguien, los ucranianos queridos, balbucean sobre la necesidad de alcanzar las fronteras del 91. ¿Qué es esto? ¿De dónde salen ustedes? Y este milagro, por cierto, es algún tipo de director de algún fondo, ya sea de Pil y Powerlica o de algo más. Hay fondos de esos como hongos después de la lluvia, al menos mientras la lluvia no sea radiactiva. Pero se ven más o menos como cuando el director del Instituto del Holodomor, búsquenlo en Google, solo busquen director del Instituto del Holodomor y luego comenten todo lo que piensan al respecto en los comentarios. Bueno, vamos a escuchar al Pastelito Barbón, ¿ok? Pastelito Barbón. Puedo decir que no hay conversaciones con Rusia en ese formato. Sí. Ya necesito ampliar la pantalla de mi televisor, tal vez. Sí, así es como se ve el director de la Fundación Piu y Powerlica. No sé, tal vez ahí hacen sándwiches y ahí termina su actividad. O sea, haces un sándwich, te lo comes y así unas 15 o 20 veces al día, pero algo no entiendo. ¿Qué está escrito? Y si la defensa aérea de Moscú con agujeros deja pasar drones, yo incluso, En fin, esas son las reflexiones de Piroshok. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Charlie. Charlie, por cierto, no era un tipo tonto, era, creo, representante o embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en Estados Unidos, pero ahora como que ya se le va la cabeza, dice cosas muy extrañas, pero de todos modos se puede ver. Mucha gente entendió que Ucrania se volvió no solo diferente, sino que Ucrania será eso, que Ucrania se volvió no solo diferente, sino que Ucrania será... Cambio, eso es seguro. Yo, por todas las personas que conozco, los que pueden ir y venir dicen que ya no van a vivir ahí. Me refiero a los ucranianos, no a otros. Que va a pretender un papel completamente diferente en el futuro de Europa. Yo esperaba... Que lo dijeras, realmente es así. Por cierto, disculpa, eso incluso está en la carta que fue escrita...
Sí, ni siquiera el video aguantó a Janina Sokolova. Bueno, ¿qué tal si vemos a alguien más? Aquí tenemos también a varios representantes del jet set político ucraniano y yo recomendaría mucho escuchar a algunos de ellos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a una mujer que dice que las mujeres pueden reemplazar a los hombres. Aquí en su grupo, naturalmente, está esa Alegre como conductora de autobús. Es solo una coincidencia que esté aquí. Pero ella debía seguir, de alguna manera lograrse, a pesar de que está todos bien. Necesitas mudarte a ti misma, seguir adelante, moverte. Sin embargo, aunque una mujer al volante del transporte público hoy en día ya no es raro, los pasajeros todavía a veces se sorprenden. Se sorprenden de ver a una mujer así al volante de un transporte tan grande. Bueno, la verdad, sinceramente no sé por qué sorprenderse, pues sí, una mujer al volante de un autobús no es como si estuviera manejando, no sé, un Komatsu en una cantera, cambiando llantas al mismo tiempo, pero si han visto ese Komatsu pueden entender el chiste. Si no lo han visto, está bien, repara la combi. Trabaja alrededor de 30 semanas, pero todavía hay otras 2 mujeres conductoras de autobuses. Aún así, la falta de personal en la empresa municipal sigue siendo notable, así que resulta que todavía sigue siendo un problema sensible. Incluso, no me da miedo conducir, porque soy conductora, tengo la categoría BC, pero siempre he tenido el deseo de manejar vehículos grandes. ¿Y por qué no llevaron a los hombres a la parte occidental del país y las chicas trabajan en profesiones civiles? El deseo de manejar vehículos grandes. pero pocos hombres ahora están defendiendo el país y alguien tiene que continuar su trabajo en las profesiones civiles. Es de la siguiente manera, se llevaron a todos los hombres que había y ahora las mujeres se ven obligadas a hacer trabajos de hombres. Está bien, como conductoras, pero esto también aplica a la metalurgia. Y la metalurgia de hecho también ya está en decadencia en Ucrania. Pero sin embargo todo esto sigue ocurriendo. Bueno, en general, ¿qué más? Por hoy es todo. Me gustaría decir algo alentador, pero aquí como que falta la base para esas mismas palabras alentadoras. Simplemente no existe. Así que esperemos que todo salga bien. Solo nos queda tener esperanza. Bueno, eso es todo. Adiós a todos. Enviamos... Me transfirieron a la artillería. La comandante dice, ve, intenta, vuela en el Drone Vampire. Lo intenté y ese mismo día ya me cambié al Drone Vampire. Fue amor a primera vista. Lo llevaba, ajustaba los lados, lo enrollaba todo. Me hacían ponerlo en la parte delantera. Eso fue la primera vez que me pasó. Y ese es el generador, no puedes quitarlo desde arriba. 5 metros o 10 y se va a romper. Tenía que bajar lo más posible. Y ya los enviamos para allá. Pero antes me quedaba hasta 25 días más o menos así. Salía por 5 días y luego regresaba otra vez. Aunque sea salir a la calle, bañarme en un lugar seguro o hacer algo. Si tuviera que quedarme aquí 25 días, creo que terminaría como los que han estado en el hospital. Ya me acostumbré. Salía, me bañaba y regresaba. Y ni siquiera habría posibilidad de otra cosa. Invitamos a todos a venir con nosotros. Tenemos un súper equipo.